Israel conmemora hoy el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. Hoy la ofensiva continúa y en Egipto siguen las negociaciones para liberar rehenes y buscar un alto el fuego. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Miles de personas guardaron un minuto de silencio por las víctimas del festival Nova, atacado por terroristas de Hamás el 7 de octubre del 2023. El hecho dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados, mientras continúan las conversaciones de paz indirectas en Egipto. Israel conmemora 2 años desde el ataque del 7 de octubre perpetrado por la milicia islamista Hamás, considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Militantes de Hamás entraron en Israel, mataron a unas 1.200 personas y se llevaron a 251 rehenes a Gaza. Israel reaccionó invadiendo la franja de Gaza con el objetivo declarado de destruir Hamás y rescatar a los rehenes. Miles de israelíes han asistido a una conmemoración en Tel Aviv. La ceremonia fue organizada por familias en duelo y por un movimiento popular que acusa al gobierno israelí de no asumir responsabilidades de sus fracasos. El evento se retransmitió en directo por la televisión israelí. El programa también incluyó discursos y canciones de las familias de las víctimas y de destacados artistas. De las 251 personas secuestradas, 48 siguen en manos de Hamás y se cree que 20 siguen con vida, mientras los sobrevivientes afirman que nunca olvidarán el día de los atentados hace ya 2 años. Este amanecer ilumina las fotos de los desaparecidos en uno de los días más oscuros de Israel. A las 6:29 de la mañana de hace 2 años comenzó el ataque terrorista de Hamás. Hoy, familiares de los asesinados se reunieron en el kibutz Kfar Aza para recordar y guardar un minuto de silencio. Vera Mose perdió a su hijo Eden. Dice que vuelve a Rein para estar cerca de él. Es duro, muy duro. El dolor no desaparece, cada vez es más fuerte. Pienso, ¿por qué no sobrevivió? ¿Por qué no está con nosotros? Le echamos mucho de menos. Es duro, es muy duro estar sin él. La mañana del 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás cruzaron a Israel por tierra, aire y mar. Unas 1.200 personas murieron en la masacre. Y 251 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Israel reaccionó lanzando su mayor ofensiva militar en Gaza hasta la fecha con el objetivo de destruir Hamás y rescatar a los rehenes. 48 de los cuales se cree que siguen retenidos en la franja, unos 20 de ellos con vida. El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, considerada organización terrorista por varios países, afirma que más de 67.000 palestinos, tanto civiles como militantes, han muerto en el conflicto. De las casi 1.200 personas que perdieron la vida en el ataque terrorista, más de una cuarta parte murieron aquí, en el festival de música Nova de Reim. Nomi Abir perdió a su hijo Lotan. Dice que lo único que le queda es esta foto. No podemos creer lo que pasó aquí. Vinieron a bailar, a ser felices y acabaron así. Es muy triste. Mi hijo era tan feliz, era tan hermoso. Sonja Kosin es una de las afortunadas. Sobrevivió al brutal ataque. He venido aquí hoy porque soy una sobreviviente de Nova. He venido para conectar con mis sentimientos. He venido hoy con mi familia para mostrarles dónde estaba y a dónde escapé. Para ver a mis amigos. Aquí hay señales de amigos que fueron asesinados, a los que conozco. 2 años de trauma y de heridas que tardarán muchos más en curarse. Y nos vamos ahora a Tel Aviv. Maya Siminovich ha seguido las distintas ceremonias registradas hoy allí para conmemorar este 7 de octubre. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo se vive este segundo aniversario de la masacre en Israel? ¿Cuál es el estado de ánimo de la sociedad israelí?
Hola Silvia, este año se vive diferente al anterior. Bueno, son 2 años de un torbellino de emociones constantes y pareciera que está llegando a su fin. Eso es lo que la gente hace, siente, transmite, tanto los asistentes al enorme acto que hubo esta noche, organizado, cabe señalar, no por el gobierno, sino por una organización civil. Ha reunido a unas 30.000 personas, también los familiares de los secuestrados, muchos familiares que perdieron personas el 7 de octubre. Ahí guardaron minutos de silencio y se escucharon músicas y las personas hablaron. También hubo actuaciones musicales, por ejemplo, de una soldado que fue secuestrada, una observadora que tocó el violín. Todo eso para recordar a los muertos, pero además para recordar que están en un momento crítico en el que puede ser que las cosas no vayan como se pensaba, que iba a ser una guerra que iba a durar muchísimo tiempo. Por parte de las dos partes, tanto Hamás como el gobierno israelí, parecía que querían prolongar una situación y da la sensación de que Trump ha dado una patada en el suelo y ha dicho hasta aquí. Así lo interpretan los israelíes y piensan que tal vez esto sea un punto de inflexión. Así que se siente tristeza por el día grave que es hoy, pero además algo de optimismo. Bueno, Benjamin Netanyahu promete el regreso de todos los rehenes en este aniversario del ataque del 7 de octubre. ¿Qué opinan allí en Israel? Bueno, Netanyahu es verdad que ha prometido el regreso de todos los rehenes y la derrota de Hamás por la fuerza, o por las buenas o por las malas. Con lo cual el discurso no es del todo pacificador, por lo que dice Netanyahu. Los familiares de los rehenes, 2 de ellos con los que he hablado hoy, piensan cautamente que van a recibirlos pronto, que esto va a ser en los próximos días. También hay muchos familiares de rehenes que simplemente no quieren hablar con los medios, tal vez porque saben cosas que los demás no sabemos, tal vez porque no se atreven a lanzar las campanas al vuelo. Han estado en esa situación muchas veces antes, van 2 años de acuerdos malogrados y están francamente destruidos. Pero se espera realmente que algo sea diferente esta vez. Además, ayer el foro de familiares de secuestrados, que es los que reúnen la mayor parte de los familiares de los secuestrados, escribieron una carta al comité del Premio Nobel de Noruega pidiendo que le dieran el Premio Nobel a Trump, que es quien más ha hecho por la pacificación y por la resolución de este conflicto. Hay presión por todos los lados y los familiares de los rehenes utilizan sus cartas también en el asunto para que esto se termine cuanto antes. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia. Bueno, la esperanza de la que nos habla Maya Siminovich está fuertemente vinculada al plan de paz de Donald Trump. En la primera fase de este plan de paz, Hamás debería devolver a los 48 cautivos que aún mantiene en su poder a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Un plan de paz que ha despertado esperanzas entre las familias y amigos de los rehenes aún en manos de Hamás, que confían en que sus seres queridos puedan ser libres pronto. Tras 2 años agotadores de cautiverio, ahora las familias han ampliado la presión sobre el gobierno israelí. No tenemos una lápida sobre la que colocar una flor, no tenemos un lugar donde decirle Guy, estamos aquí, te extrañamos. Ya conocemos este dolor tras el fracaso de acuerdos anteriores. Algunos ministros se enorgullecieron de haberlos torpedeado, pero esta vez no permitiremos que el acuerdo fracase. Durante los últimos 24 meses, las familias han hecho campaña para visibilizar el sufrimiento de sus seres queridos, entre ellos Mata Mangrest, de 22 años, uno de los 48 rehenes restantes, de los cuales se estima que unos 20 siguen con vida. También Ron Braslavsky, de 22 años, y Nimrod Cohen, de 20, identificado por su madre en un video en el que milicianos lo sacan a la fuerza de su tanque. Varios de los rehenes restantes son soldados o guardias de seguridad, otros asistían al Festival de Música Nova o fueron secuestrados en sus hogares del kibutz durante el ataque. Todos los que se cree que siguen con vida son jóvenes varones. A cambio de su liberación, Israel podría liberar a unos 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 habitantes de Gaza capturados durante la guerra. En canjes anteriores negociados bajo la tregua que colapsó a comienzos de 2025 ya fueron liberados cientos de detenidos palestinos
Algunos habían sido condenados por delitos graves, pero ninguno había participado directamente en el ataque terrorista del 7 de octubre. Confiamos en Dios y pedimos a nuestros hermanos del equipo negociador que incluyan a Ibrahim en la lista. Israel no quiere liberarlo, de eso estamos seguros. Ibrahim Hamed es uno de los militantes cuya liberación jamás podría solicitar. Fue condenado a más de 50 cadenas perpetuas por ordenar atentados suicidas que causaron 46 muertos. El nombre más destacado, sin embargo, que podría proponerse es el de Marwan Barghouti, condenado a cadena perpetua en 2004 por cargos de asesinato. Israel lo considera un terrorista, pero sus seguidores lo ven como un posible líder de un futuro Estado palestino. Como en intercambios anteriores, muchos de los liberados probablemente estén detenidos en régimen de detención administrativa que permite mantener a sospechosos, incluso a menores de edad, bajo custodia y sin cargos durante mucho tiempo. Y el ataque del 7 de octubre fue la peor masacre perpetrada contra judíos desde el Holocausto. El kibutz Be'eri, situado en la frontera con Gaza, fue una de las comunidades más golpeadas. Ese día fueron asesinados 102 de sus miembros. 2 años después, pocos han regresado a Be'eri y la comunidad aún lucha por superar el trauma. Parte del debate que tenemos entre nosotros es ¿qué debemos hacer con la memoria? ¿Cómo podemos preservar la memoria y de qué manera? Hay gente que dice, algunos miembros dicen que destruyamos todo, no queremos recordar nada. Solo un rincón aquí y otro allá. Algunos dijeron que tenemos que conservar 1, 2, 3 casas para las futuras generaciones. Fue un debate muy emocionante, que aún está vigente entre la gente, entre los miembros, que casi nos divide. Casi. Mi nombre es Amit Salvi. Nací y crecí en Be'eri. Tengo 72 años, tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. 2 daughters and 1 son. ¿Qué pasó aquí el 7 de octubre? Nos invadieron terroristas de Gaza. Fueron de casa en casa, matando, saqueando, asesinando y destruyendo casas, incendiándolas. Logré escapar de mi casa, me escondí en unos arbustos. Nadie me encontró. La reconstrucción de Be'eri es mi objetivo, mi misión en la vida, en mi antigua vida y hasta el final de mi vida. Este es el barrio de Shiknim. Aquí construimos 52 casas, viviendas familiares. Todas las casas ya están elegidas, asignadas a cada familia que iba a vivir aquí. Hay gente que aún no ha regresado a Be'eri, no han visto Be'eri en 2 años, no son capaces de regresar. Quiero que la gente viva, quiero que las familias vengan aquí, pero las familias no pueden vivir con este Auschwitz. No pueden. Y la mayoría de las familias quieren destruirlo todo. Dicen que no quieren que sus hijos vean lo que pasó aquí. Le diré la verdad, mi capacidad de empatía murió el 7 de octubre. No tengo capacidad de empatizar con los árabes. Los vi lo que hicieron. Esta guerra tiene que terminar. Los rehenes tienen que volver a Israel. Todavía tenemos a 4 personas en la franja de Gaza, todas muertas, pero necesitamos los cuerpos para darles un entierro digno. Meni, Saar, Dror y Yossi, es necesario que vuelvan. Lo que estoy haciendo ahora es una forma de sanar y creo que lo estoy haciendo bien, y lo estoy haciendo bien a Be'eri.
Well, I'm doing good today. Mientras las conversaciones de paz indirectas entre Hamás e Israel han entrado en su segundo día en el complejo turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo. Un portavoz de Hamás ha declarado que la delegación de la milicia está tratando de superar cualquier obstáculo y alcanzar un acuerdo. Ha afirmado que Hamás se toma en serio la consecución de un acuerdo de alto el fuego basado en el plan de Donald Trump, pero que el grupo insiste en la retirada total de Israel del enclave palestino. Y analizamos el avance de estas conversaciones indirectas entre Israel y la milicia islamista Hamás con Luciano Zácara, doctor en estudios árabes e islámicos, actualmente en Doha. Gracias por estar con nosotros, te saludamos. Bueno, la primera ronda de conversaciones dejó un atisbo de esperanza, es lo que dicen incluso desde Israel. Sin embargo, hay detalles por resolver. ¿Cuáles son los principales obstáculos al plan de alto el fuego presentado por Donald Trump? Bueno, diría que el principal obstáculo es la falta de confianza entre Hamás e Israel. Ya han pasado 2 años en donde hubo varios intentos fallidos y en muchos de esos casos ha habido específicamente declaraciones por parte de Netanyahu de que no va a haber una solución de los dos estados y que el objetivo principal sigue siendo la eliminación de Hamás, aparte de recuperar a los rehenes. Por lo tanto, es muy difícil que haya confianza en la delegación de Hamás cuando el principal negociador es el que sobrevivió al ataque que hizo Israel aquí en Qatar para eliminar precisamente a esos negociadores. Creo que esos son los principales obstáculos más allá de lo que es el plan en sí. Luciano, el principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, declaró este martes que el grupo quiere garantías del presidente Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas. ¿Qué exige Hamás para llegar a un acuerdo de alto el fuego y está en condiciones para exigir, para hacerlo? Bueno, no está en condiciones para hacerlo, digamos, ha perdido la mayoría de sus bazas y el hecho de que lo que se haya acordado, lo que está exigiendo el plan de Estados Unidos es que entregue a los rehenes en un máximo de 72 horas una vez que acepte el acuerdo, hace que además una vez entregado esos cuerpos de los rehenes restantes se quede sin nada que presionar para que lo que demanda pueda ser cumplido, que es principalmente que paralicen los bombardeos y que se retiren las tropas israelíes, algo que Netanyahu dijo en un primer momento, pero que parte de su gobierno está totalmente en contra y parte de su gobierno exige a Netanyahu que una vez entregados los rehenes se elimine a Hamás. Bueno, existe una enorme presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para poner fin a esta guerra, tanto dentro de Israel como desde Washington o desde otros países. ¿Crees que Netanyahu hará alguna concesión? Si realmente se atiene a lo que ha aceptado, que es la creación de un Estado palestino, justamente es algo que viene diciendo que nunca iba a permitir que sucediera, creo que es una concesión muy grande. El tema es si está en condiciones de hacerlo también Netanyahu, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha dicho que no iba a existir y que también parte de la coalición de gobierno está totalmente en contra, no solo de que exista un Estado palestino, sino de que siga existiendo Hamás como fuerza política e incluso exige que parte de la población, por lo menos de la Franja de Gaza, se vaya principalmente del territorio de la Franja. Por lo tanto, hay que ver si Netanyahu tiene la fuerza suficiente para imponer esa condición, que sería una concesión muy fuerte, pero que le traería un costo político muy grande al interior del país. Claro, bueno, Donald Trump confía en que esta misma semana se va a lograr un acuerdo, pero como tú lo has dicho, la situación no parece tan fácil. ¿Pueden ambas partes encontrar por lo menos un punto en común? Bueno, hoy llegaba la delegación de Qatar y de Turquía también, a ver si entre todos pueden presionar para que haya un punto de acuerdo en común para que se paralice por lo menos las ofensivas militares. Trump le pidió ya a Israel que deje de bombardear. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora han muerto más de 140 palestinos. Por lo tanto, hay que ver si existe la voluntad política de decir, bueno, por lo menos se hace una pausa en el fuego para que se pueda dar espacio a esta negociación, tratar de reducir todas las fricciones que todavía existen, pero las posiciones todavía están muy enfrentadas. Yo lo veo muy optimista decir que puede haber un acuerdo en esta semana. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, por este análisis desde Doha. Gracias.
El 7 de octubre desató también la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza. Desde su comienzo, los bombardeos de Israel han dañado casi el 80% de los edificios. Un estudio de la ONU muestra la velocidad de la destrucción mes a mes. En enero del 2024, más de 100.000 edificios habían sufrido daños alrededor de la ciudad de Gaza, principalmente en el norte. La destrucción aumentó cuando Israel intensificó su ofensiva en el centro y el sur de la franja. Barrios enteros de la ciudad meridional de Han Yunis quedaron arrasados. Casi el 80% de las carreteras del enclave también están dañadas. 2 años de guerra han destrozado la vida de Rozan Al-Madhoun. La muerte y el desplazamiento la acechan. Sus planes y ambiciones parecen muy lejanos. Estaba en mi último año, a punto de graduarme de la Facultad de Farmacia, pero llegó la guerra y detuvo mis estudios y, de hecho, detuvo por completo la vida en Gaza. Nos desplazaron de nuestro hogar y nos trasladaron a varios lugares. Vivimos en tiendas de campaña, soportamos el calor, soportamos la lluvia, sobrevivimos a épocas de hambruna. Rozan documentó el momento en el cual las fuerzas terrestres israelíes avanzaban para tomar y conquistar la ciudad de Gaza. Justo un día antes de hablar con nosotros, se unió a otros cientos de miles de palestinos desplazados que se vieron obligados a marcharse. Vivo en una tienda de campaña en la Gobernación Central. La vida es extremadamente difícil sin electricidad, sin agua, sin privacidad y sin seguridad. La destrucción nos rodea y cualquier momento podría ser el último. En julio, mientras ella se encontraba en el trabajo, un ataque aéreo israelí alcanzó la casa de su familia en Zeitún, en Ciudad de Gaza. Mató a su madre, a su padre y a sus 3 hermanas menores. Ella y su hermano, que está en Egipto, son los únicos miembros que quedan de su familia inmediata. No podía imaginar que los hubieran matado, ya que mi familia no tenía nada que ver con la política, no tenían ninguna afiliación, no estaban involucrados en nada. Después de estar sentada durante 1 hora entera en el hospital rodeada de otros familiares, me dijeron que mi madre había sido martirizada. Fui hacia ella, la abracé, pero recuerdo poco, porque en ese momento estaba completamente destrozada. Intentaron consolarme y me aseguraron que mi padre y mis 3 hermanas podrían seguir vivos en otro hospital. Pero ellos también murieron en el ataque y sus cuerpos seguían bajo los escombros de su casa. Tuvo que esperar 1 mes a que el ejército israelí abandonara la zona para poder recuperarlos. Encontré a mi familia en la única parte de nuestra casa que pude distinguir entre los escombros. Mi padre y mis 3 hermanos, todos en un sofá. Mi primo y 2 vecinos me ayudaron a sacarlos con nuestras propias manos, sin defensa civil ni equipo. Ahora Rozan está desplazada en Deir al-Balá. Esta cafetería ofrece una apariencia de normalidad y la oportunidad de recargar teléfonos y ordenadores portátiles. Ella sigue trabajando como asistente de farmacia para personas desplazadas. Tras 2 años de negociaciones, sufrimiento, desplazamientos, hambruna, falta de agua y hambre, hay que encontrar una solución. La mayor parte de Gaza está en ruinas e innumerables vidas se han perdido y destinos han sido destrozados en esta guerra que ha sido calificada de genocidio por una comisión independiente de las Naciones Unidas. Para mí, Gaza es ahora dolor, ternura y tristeza. Era tranquilidad y seguridad, pero se ha convertido en un cementerio de sueños. Sin embargo, a pesar de toda la tragedia y el sufrimiento, sigo amándola, sigo apegada a ella. Y espero que podamos volver pronto, si Dios quiere. Y pese a la prohibición de una protesta pro-palestina este martes en la capital de Alemania, Berlín, cientos de manifestantes se han reunido bajo el lema "Detengan el genocidio". Inicialmente la manifestación estaba convocada, pero fue prohibida por temor a que no fuera pacífica y porque la convocatoria supuestamente justificaba los ataques del pasado 7 de octubre por parte de la organización islamista Hamas en territorio israelí. La policía tuvo que desalojar a los manifestantes y se detuvieron a varias participantes.
Esta protesta ha enturbiado el segundo aniversario de la masacre de Hamás en Berlín, donde la puerta de Brandenburgo, situada en el centro de la capital alemana, se ha iluminado con los colores nacionales de Israel. Eden Abdullayev fue asesinada justo un día antes de cumplir 23 años. Ana Mishaif también perdió la vida. Se la recuerda como una abuela muy querida. Son solo dos de las muchas víctimas asesinadas en Israel por los militantes de Hamás hace 2 años. Sus fotografías se muestran ahora en el corazón de Berlín. Ahora mismo me siento un poco impotente. Estoy aquí, pero no creo que sea suficiente. Ver las fotos me ha emocionado mucho. Hoy mi corazón está con el pueblo judío. Todavía hay mucho dolor. He pasado mucho tiempo en Israel y tengo muchos amigos allí. Es inimaginable y es muy importante que nunca lo olvidemos. En el Parlamento alemán, las banderas ondeaban a media asta por solidaridad y dolor por los asesinatos. Muchas de las víctimas del 7 de octubre asistían al Festival de Música Nova, cerca de la frontera con Gaza. Esta exposición de arte en Berlín recrea el escenario tal como quedó, después de que Hamás irrumpiera en el festival y matara a cientos de jóvenes israelíes. He recuperado mi vida, pero siempre llevaré conmigo el recuerdo de los amigos y familiares que perdimos ese día. Al mismo tiempo, llevaré conmigo cicatrices emocionales para toda la vida. Fueron atacados por odio ciego. El odio es el lenguaje definitivo del terror. Y el 7 de octubre se hizo oír más fuerte que nunca desde el Holocausto. Más de 40 personas fueron tomadas como rehenes en el festival ese día, entre ellas 2 con ciudadanía alemana. Otros 5 alemanes también siguen retenidos en Gaza. Ya se ha confirmado la muerte de uno de ellos. Y con eso terminamos este programa especial sobre los 2 años del ataque de Hamás a Israel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.